abra su Biblia o prenda su Biblia, como le quede más fácil o según lo que usted tenga dispuesto, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos hoy a escuchar la palabra del Señor. Damos gracias a Él porque Él es bueno y porque Él siempre desea que nosotros podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sé tú dándonos, Padre Santo, un corazón entendido, una mente entendida para poder comprender lo que tú deseas, Señor, hoy decirnos a cada uno de nosotros, Dios. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y sé tú tomando el control de este momento. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Hace aproximadamente, yo creo que ya van a ajustar 13 años, a mí me operaron de astigmatismo y miopía. Era algo que yo nunca veía ver, porque siempre en mi niñez, en mi adolescencia, yo me caracterizaba por tener una muy buena visión. O sea, yo tenía una agudeza visual genial. Pero progresivamente yo empecé a notar como un defecto cuando estaba en el colegio, luego en la universidad, cuando veía en la pantalla donde se proyectaba o cuando de pronto estaba muy lejos del profesor, yo empecé a ver como algo raro en mi visión y yo empecé a ver un poquito borroso, yo empecé a ver como doble, como que no enfocaba bien la letra y yo no entendía qué era. Entonces yo parpadeaba muchas veces a ver si el ojo era que estaba sucio, pero no funcionaba. Luego tomé clases de conducción, me dieron el pase sin ningún problema, pero cuando ya empecé a conducir, sobre todo en las noches, yo empecé a percibir una molestia muy grande. Y la molestia era cuando yo veía los carros que venían, la luz pegaba muy fuerte y no me dejaba ver el carro o lo que yo tenía al frente. Entonces eso me empezó a generar mucho temor porque yo decía, no puedo ver bien, eso me está fastidiando y me da miedo que ocurra algo. Pues evidentemente tuve que ir donde optómetro y me dijeron, sí, hay astigmatismo, hay miopía. Yo decía, no lo puedo creer, pues es que yo estaba súper bien, yo tenía una muy buena visión. ¿En qué momento empezó a cambiar? ¿En qué momento yo empecé a perder mi visión? Me pusieron lentes. Y hay algunas personas que los lentes se les ven hermosos, en serio, que es un accesorio más. A mí no me gustaban, aparte porque cuando descansaban en esta zona empezaba un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces yo no soportaba los lentes, yo solo me los ponía para conducir de noche, ver el computador o cuando estaba en una conferencia o en clase, no más. Yo evitaba ponerme los lentes, aunque veía mejor, enfocaba mejor, yo evitaba ponerme los lentes, hasta que un día dije, no más, me cansé, aparte se me embolataban, se me perdían, se me caían, bueno, yo era súper descuidada con ese asunto. Yo dije, vamos a operarnos. Y gracias al Señor tuve la oportunidad de poder entonces entrar a cirugía súper rápido, eso fue como 5 minutos, no se sintió, y en el postoperatorio aún con las coquitas que le ponen a uno y con los lentes oscuros, yo ya podía percibir lo que antes no. Yo decía, wow, o sea, apenas estoy en el proceso de recuperación y yo ya percibo mayor nitidez. Y cuando salí del postoperatorio, pues mejor aún. Yo dije, genial. O sea, veía muchísimo mejor de lo que yo veía antes. Yo era una adolescente. Y bueno, adolescente no porque fue hace 13 años aproximadamente. Pero a mí me dijeron, la cirugía, quien de pronto ha tenido este tipo de cirugía, le dicen, te puede durar aproximadamente de 6 a 10 años. Pero hay casos en los que a los 2 años puedes empezar a presentar nuevamente el defecto. Pero tú estás muy joven, tú tienes mucho tiempo, no te preocupes. Efectivamente, a los 10 años yo empecé a percibir el defecto nuevamente. Ya son 13 años y yo me niego a tener lentes nuevamente. O sea, yo a los que están últimos yo les veo como una sombra, como alguien ahí al lado. Yo no distingo ya a esta distancia hasta allá atrás. Pero yo me rehúso a usar lentes. Así sepa que estoy sacrificando mi visión, lo cual no es bueno. Y cuando 2 ciegos escucharon que Jesús iba pasando y que iba hacia donde ellos estaban sentados, ellos gritaron con todas sus fuerzas y dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Jesús escuchó, fue donde ellos y les preguntó: ¿qué quieren que haga? Y los ciegos dijeron: queremos ver. Queremos ver. Este era el mayor deseo de ellos: ver, poder percibir lo que otros no percibían claramente. Y vamos a centrarnos en una conversación muy conocida en las Escrituras entre Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5, se lo puede ver en pantalla, yo se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3, de veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo era un hombre adinerado, era un hombre que pertenecía a una famosa secta llamada la de los fariseos. Los fariseos eran personas muy celosas de la ley, que se cumpliera la ley, la conocían a cabalidad. Además, Nicodemo era un líder de los judíos, él pertenecía al Sanedrín, él pertenecía al concilio. O sea que él en algunas ocasiones tenía que estar verificando y averiguando cuando surgiera un nuevo maestro, cuando surgiera alguien que estuviese hablando de la ley, de las escrituras. De hecho, él más adelante, aquí mismo en Juan, en el capítulo 7, se ve ante el Sanedrín porque ellos quieren que vayan a aprender a Jesús, y él dice: un momento, ¿cómo vamos a aprenderlo si él ni siquiera ha tenido que comparecer y decir qué es lo que está sucediendo? Al parecer, Nicodemo era un hombre que respetaba mucho a Jesús. Lo vemos ya al final de Juan, participando después de la crucifixión en toda la preparación del cuerpo de Jesús. La Biblia no nos dice nada más de Nicodemo, no nos dice si Nicodemo verdaderamente tenía una fe auténtica, no nos dice si Nicodemo verdaderamente reconoció que Jesús era el Señor y Salvador, no nos dice más nada. Ya es lo que uno pueda suponer o pueda imaginar, pero la palabra solo nos dice esos tres elementos de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que luego de ver, de escuchar las grandes señales que hacía Jesús, quería saber quién era este hombre. Por eso se acerca en la noche. Hay algunas personas que dicen que como era fariseo, era un líder religioso, pues le daba pena que lo vieran conversando con Jesús. Sin embargo, esa era una de sus labores, saber quién estaba hablando acerca de la ley. Y Jesús le da una inminente verdad. Le dice: nacer de nuevo. Regálame por favor el versículo. Hay una verdad inminente. Cuando le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto hace boom en la cabeza de Nicodemo, porque dice: ¿cómo así? Más adelante en este mismo pasaje, Jesús le exhorta y le dice: tú que sabes la ley, tú que la has leído, ¿me preguntas? Tú que has escuchado, tú que has enseñado, ¿no sabes en qué consiste esto? Y esa verdad, nacer de nuevo para ver el reino de Dios, es decir, nacer de arriba, un cambio de corazón, un cambio en la mente, una transformación espiritual para ser hijos de Dios. Eso fue lo que Nicodemo no entendió. Él no entendió que era nacer de arriba, que era que existiera una transformación espiritual. En la palabra nosotros nos encontramos en muchas ocasiones expresiones del tipo: que los ojos les sean abiertos. Y vamos a centrarnos en tres momentos que nos van a dar tres pautas
importantes de por qué necesitamos ver y observar, porque son dos cosas diferentes. Cuando vemos simplemente es el reflejo de la luz en nuestros ojos, va al cerebro y él es quien interpreta la imagen. Pero cuando observamos, estamos detallando, estamos analizando, estamos yendo más allá de lo que el cerebro me dice que es esa imagen como tal. Y nos daremos cuenta qué tipo de visión tenemos. Físicamente yo sé qué tipo de visión tengo, tal vez usted también. Pero vamos a mirar a nivel espiritual qué tipo de visión tenemos. Primer punto, ojos abiertos a la oscuridad. ¿Cómo así? Ojos abiertos a la oscuridad. Y nos vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 4 al 7. Y aquí nos habla de algo que usted y yo hemos escuchado por mucho tiempo, y es acerca de la caída del hombre. El momento en el que Adán y Eva deciden hacer lo que Dios les había dicho no hagan. Y resulta que aquí Eva ve, codicia y toma la decisión de aceptar lo que Dios les había dicho. Dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. En ese momento no era que ellos tuvieran un problema visual, físico. Sus ojos fueron abiertos al pecado. Sus ojos fueron abiertos a un mundo material, a un mundo físico, a un mundo limitado. Ellos tenían una realidad espiritual, lo que habían conocido de Dios, cómo ellos estaban caminando en ese lugar en donde Dios les había puesto. Adán y Eva habían cambiado la percepción que traían. En la definición de oscuridad no nos dice que es todo lo contrario a la luz. De hecho dice que es ausencia de una luz visible, oscuridad. Y esa fue la percepción y el cambio que ellos tuvieron al abrir sus ojos a la oscuridad. Vieron una luz diferente, y eso hizo que la luz espiritual que tenían fuera nublada, fuera oscurecida. La visión que tenía fue distorsionada y empezaron a ver con claridad el mundo físico y material en el que se encontraban, pero perdieron de vista el mundo espiritual. Ya no podían contemplarlo, ya no sabía qué era lo que ocurría, estaba completamente distorsionado y su entendimiento acerca de Dios se había oscurecido, entenebrecido. ¿Cómo evidenciamos una visión defectuosa por oscuridad, por ausencia de una luz visible? Sencillamente con verbalizaciones del tipo: a mí me parece, yo creo que debería ser de esta forma, yo me siento bien haciéndolo, entonces lo voy a hacer. No me parece que debería ser tan, yo creo más bien que se debe hacer así. Hay un entenebrecimiento de nuestro entendimiento del mundo espiritual. Entonces toma parte el razonamiento humano, y es lo que yo considero a mi forma, con mis métodos, en mi tiempo, en mi momento. Y me vuelvo obstinado, terco, y sencillamente lo hago como a mí me parece, como yo considero que es correcto. Y la única manera de tener unos ojos abiertos a la oscuridad y ser restaurados de la oscuridad es que podamos creer a través de la fe en Cristo. Es la única manera de que esa oscuridad a nivel espiritual salga de nuestras vidas, porque finalmente la visión del mundo hoy día es física, es material, es defectuosa, y la única manera es a través de la fe en Cristo.
cuando recibimos un nuevo nacimiento. Romanos capítulo 3, versículo 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente nos habla precisamente de que a los ojos de Jesús nosotros somos justificados. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa el pasado, no importa los antecedentes. El solo hecho de yo creer que Jesucristo es el Señor, eso hace que la oscuridad empiece a disiparse. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pero ¿cómo así? Yo ya recibí a Jesús. Esta parte no es para mí. O sea, yo ya no tengo oscuridad en mi visión. Yo ya hice la oración de fe. Yo ya recibí a Jesús hace no sé cuántos años. Esto no aplica. ¿Seguro? A veces creemos que el tiempo que llevamos de conocer a Dios, o porque vamos todos los días a mi iglesia, o servimos, o hacemos una cantidad de cosas, eso hace que no haya oscuridad en nuestra visión. Pero ¿qué tan defectuoso estamos viendo el mundo espiritual? ¿Tengo problemas para creer en Jesús? ¿Tengo problemas para creer que Él me escucha? ¿Tengo problemas para creer que soy importante para Él? No soy capaz, o es difícil para mí orar por alguien más porque no creo que vaya a pasar algo. Si conmigo no sucede, ¿qué va a pasar? El mundo espiritual se distorsiona. Pero siempre el deseo del Señor ha sido restaurar esa visión oscura. Segundo punto, ojos abiertos a la luz. Y aquí nos vamos a encontrar con unos personajes de los cuales hablamos mucho, que a veces juzgamos, que a veces criticamos, pero que finalmente son un reflejo de cada uno de nosotros, así como el pueblo de Israel, y son los discípulos de Jesús. Jesús murió y ellos se quedaron solos. Ellos sencillamente dijeron, se fue, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no podemos hacer lo que él hacía. Y van caminando por el camino de Emaús, cuando de repente Jesús se aparece, pero ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús empieza a preguntarles y le dice, ¿qué pasó? ¿Cuál es el alboroto? ¿Qué sucede? Y le dice, usted no sabe todo lo que ha acontecido. Y empiezan a contarle. Pero Jesús lo que hace es, ¿cómo así? ¿Y ustedes no escucharon que Él iba a resucitar? Y lo que hace Jesús con sus discípulos es empezar a recordarles todo lo que Jesús en vida había hecho. Recuerden que ellos no sabían que era Jesús. Incluso empieza a hablarles cerca de la ley a esos discípulos. Vamos a mirar en la palabra en Romanos Lucas capítulo 24, versículos del 27 al 32. De camino a Emaús. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. Él estaba hablando con los que había estado estos años, haciendo milagros, enseñando la palabra, y ellos estaban como, quedamos solos. ¿Qué pasó? Y él empieza a hablar de sí mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Habían caminado con Jesús, habían visto lo que Jesús había hecho, pero no le reconocieron. La Nueva Versión Internacional dice, porque tenían sus ojos velados. No le reconocieron en ese momento. ¿Cuántas veces no reconocemos que Jesús nos está hablando? A pesar de conocer la palabra, a pesar de saber cómo Dios actúa y todo lo que ha hecho,
pero no sabemos que el Maestro nos está hablando. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 15 al 17, habla precisamente de eso, de tener los ojos velados. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, o sea, la ley, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántas veces podemos preguntarnos o podemos decir, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada? Eso está escrito en otro idioma, yo no comprendo. Son solo historias, son cosas viejas, son cosas antiguas, o es como mucho para mí y sencillamente cierro y no más. Prefiero poner una prédica y escuchar un poquito y lo que pueda agarrar, pero no entiendo. Y listo, la leo pero no comprendo. No sé qué es lo que me está diciendo la palabra. El único que puede dar vista a los ciegos y hacerle ver a los que creen ver que son ciegos es Jesús, porque muchas veces nos pasa así. Creemos que vemos, creemos que tenemos una vista perfecta, que tenemos una muy buena visión, que tenemos todo bajo control, pero andamos como ciegos. Juan capítulo 9 versículo 39 habla acerca de eso. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Nicodemo era un hombre de la ley, la conocía, la enseñaba, pero era ciego. Hasta aquí, ¿qué tipo de visión tenemos? Nuestros ojos están llenos de oscuridad. Nuestro razonamiento está entenebrecido. Lo hago a mi forma, como a mí me parece, y no admito consejo, mucho menos de Dios. O conozco a Jesús, he decidido seguirlo, he visto lo que Jesús ha hecho, pero conmigo como que no funciona. No he visto que pase algo conmigo de manera radical y trascendente. Sí, leo su palabra, a veces no la entiendo mucho, pero ahí voy. Es necesario que conozcamos a Jesús. Es necesario que vayamos más allá de percibir su forma. Es necesario que vayamos más allá de decir, leí un versículo, gracias Señor, y arranquemos. Es necesario conocer a Jesús. No solo verle, no solo percibirlo, sino ir más allá, detallar, saber qué es lo que Jesús quiere conmigo. ¿De qué se trata todo eso de vivir con Jesús? Es una decisión que nosotros debemos tomar y no estamos solos. Tenemos una guía. Y la única forma de nosotros poder recurrir a esa guía es cuando yo creo en Jesús, pero creo que Él me ha dejado el Espíritu Santo para que me guíe. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 26. Y es cuando el Señor dice, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador, les voy a dejar una guía. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esta es la clave. Cuando yo entro en oración y quiero leer la Biblia, pero como que no entiendo, el Espíritu Santo nos enseña cada cosa, porque si no, percibimos a Jesús, vemos a Jesús, pero no entendemos ni comprendemos qué es lo que Jesús nos está diciendo, qué es lo que Jesús desea que nosotros hagamos. Y aquí hay un riesgo, porque perfectamente podemos regresar a la oscuridad y decir, definitivamente no entiendo, no quiero, no es conmigo, esto de ser cristiano no va conmigo, no va con mi estilo de vida, me retiro. La dirección del Espíritu Santo siempre es correcta, pero ¿sabe qué pasa? Nuestra recepción no siempre es clara.
Él siempre nos dice qué debemos hacer. Él siempre nos dice de qué manera nos debemos conducir. Pero a veces la recepción no es muy clara. A veces, como lo estamos percibiendo, está defectuosa. Está defectuosa. Y número 3, ojos abiertos al entendimiento de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 17-19 es una parte, una porción de lo que fue el cambio o la conversión de Saulo. Otro fariseo, otro perseguidor, acérrimo, de aquellos que no cumplían la ley o que decían otras cosas. Y tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro que le cambió la vida. Dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo. ¿Por qué? Porque una vez él tiene el encuentro con Jesús en el camino, sus ojos quedan velados. Él no tenía ningún defecto físico, pero dejó de ver. Y lo que le dice Jesús es, vete y alguien irá donde ti. Y ese alguien es Ananías. El Señor le dice a Ananías, tienes que ir donde él y poner sus manos para que recobre la vista. Y Ananías se asusta y dice, pero si él está matando a todos los que son como yo, ¿cómo voy a ir donde él? Pero Ananías escuchó. Puso su mano sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo veía el mundo físico, pero no el mundo espiritual. Y para recobrar la vista de ese mundo espiritual y entender cuál era el propósito que tenía Dios para él, tenía que venir ceguera sobre ese mundo real, sobre ese mundo físico, ilimitado y defectuoso, y que pudiese entender que no era con su mirada, que no era con su percepción, sino era según lo que Dios quería hacer con su vida. Y era pasar de la oscuridad a la luz, pasar del poder de Satanás a Dios. Y es aquí donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. No conformarnos con solo ver y escuchar de Jesús, sino que nuestro entendimiento sea alumbrado, que podamos entender, comprender y conocer quién es Jesús. ¿Y qué quiere Jesús que yo haga? ¿De qué manera le sirvo? ¿Qué es tener temor de Dios? ¿Qué es obedecer? No es por miedo, no son por sacrificios. Es porque hay una convicción, porque hay un deseo, porque yo he entendido, he conocido quién es Jesús. El propósito y el objetivo es que nuestro corazón, y no me estoy refiriendo al órgano que bombea sangre. Cuando la palabra habla de corazón, habla del alma, nuestra mente, nuestra voluntad, todo sea transformado de acuerdo a su palabra, y que nuestros ojos puedan ser abiertos, que podamos entender y comprender la realidad espiritual en la cual vivían Adán y Eva. Que podamos entender y comprender qué es lo que Jesús quiere para nosotros, y así poder ser luz para otros. Preguntémonos, ¿soy luz? ¿Reflejo una luz visible o reflejo una luz no visible, es decir, oscuridad? ¿Soy luz para otros? ¿Puedo entender y comprender qué es lo que Cristo desea hacer en mi vida? Por último, Proverbios capítulo 6, versículo 21 al 23, precisamente nos recuerda que su palabra es la que nos da luz, es la que nos hace
guiar, la que nos guía y la que nos hace caminar para que podamos entender el propósito de Dios. Está hablando de los mandamientos y de los preceptos. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo todo el tiempo. No es solo cuando oro por los alimentos. No es solo cuando voy a salir de viaje para que no nos pase nada. No es solo cuando estoy en crisis. Todo el tiempo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Aquí en la palabra tenemos la seguridad de que podemos caminar conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y no hablamos de religión, no hablamos de sacrificio, hablamos de convicción. Para así poder decir, como aquel ciego que recuperó la vista, queremos ver. Y ahora veo. Y poder ir y contarle a muchos que Jesús me devolvió la vista. ¿Qué tipo de visión tenemos? ¿Qué tipo de visión tenemos? Iglesia, no nos conformemos. La palabra del Señor dice que el amor de muchos se enfriará, que la maldad aumentará. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Eso es lo que estamos experimentando hoy día. Pero es una decisión suya y mía. ¿De qué manera queremos seguir viendo? ¿De qué manera queremos seguir haciéndolo de acuerdo a lo que nosotros pensamos? ¿A lo que nos parece cómodo? ¿A lo que deseamos? ¿A lo que no nos genera esfuerzo? ¿A lo que no nos genera incomodidad? ¿O solo nos queremos conformar con saber que soy un hijo de Dios? Porque recibí a Jesús en mi vida, porque tengo prácticas cristianas y ya, pero no tanto. O verdaderamente quiero tener un entendimiento alumbrado, que yo sepa y entienda que mi vida no me pertenece, que le pertenece al Creador, a quien hizo a Adán y a Eva, y quien les puso todo para que gobernaran, para que pudieran vivir de ello, para que disfrutaran. Es la decisión que tenemos que tomar hoy, todos los días, momento a momento. Él es el único que puede traer vista a los ciegos y hacerle entender al que cree que ve, que es ciego, que aún no ve. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque a veces no nos gusta mucho, Dios, que tú nos recuerdes nuestra condición, pero es necesario, Señor. Es necesario para no ser solo oidores, sino para poder vivir de manera diferente, conforme a lo que tú has deseado para nosotros, Señor. Señor, así como esos hombres que no podían ver, gritaron, Señor, porque percibieron que tú estabas cerca, Señor, y te dijeron: Jesús, ten compasión de nosotros. Así, Señor, queremos venir delante de ti y pedirte, Espíritu Santo, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros, Señor, y devuélvenos la vista, Dios. Si no te vemos con claridad, si no reconocemos ese mundo espiritual, va a ser muy difícil que te podamos escuchar y entender. Queremos ver, Señor,
Queremos ver eso que tú nos has entregado, Dios, a tu Hijo Jesús. Ya no queremos ver una imagen, Dios. Ya no queremos ver una escultura, Jesús. Ya no queremos ver simplemente letras. Queremos verte a ti en ese mundo espiritual. Queremos percibirte a ti, Señor. Detallarte, observar cada uno de tus mandamientos, Dios. Y que nuestra alma, Señor, desee conocer más de ti. Que cada día que abramos nuestros ojos, nuestro corazón arda, Señor, porque queremos saber qué tienes hoy para decirnos. ¿Qué tienes hoy para enseñarnos? Señor, perdona nuestra necedad. Perdona nuestra obstinación, nuestra terquedad, Jesús, por querer tomar las riendas, Señor, por querer hacer conforme a nuestra voluntad, Señor, a nuestra sabiduría humana, y no querer aprender, Señor, del error, porque pensamos que habrá otra oportunidad según nuestro criterio. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para poder conocerte, Dios, para poder entenderte, Jesús. Abre nuestros ojos, Señor, y quita toda escama, Señor. Quita todo aquello, Dios, que no permite que podamos reconocerte, Jesús. Que podamos entender quién eres y cuál es tu propósito, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, dice tu palabra. Queremos, Señor, estar en el camino. Queremos reconocerte, Maestro, y queremos vivir conforme a tu voluntad, Jesús. Tu nombre tiene poder, Jesús. Tu nombre tiene poder. Y en tu fuerza es que nos podemos levantar. En ti es que podemos levantarnos, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Que me hace cantar, me hace volar, me hace más fuerte. Por tu perfecto amor, tu sangre en la cruz, venciendo a la muerte. Que tu deseo, Dios, es ser nuestro amigo, es intimar, Jesús, y que no te conozcamos solo de lejos, Señor, sino ser tus amigos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por abrir nuestros ojos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Quiero invitarle que estemos de pie esta mañana. Vamos a orar para despedirnos, dándole gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es verdad. Y ahí con sus ojitos cerrados, dígale: Señor, hoy yo salgo de este lugar confrontado, confrontada, motivada, Señor, a hacer lo correcto, a ver con tus ojos, en el nombre de Jesús. Padre, yo creo en el nombre precioso de Jesús que tu palabra ha sido sembrada en nuestro corazón, y que tu palabra es verdad, Señor, que tu palabra es lámpara, Señor Dios mío, para alumbrar nuestro camino. Te rogamos, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella.
Padre, gracias. Yo te ruego en Cristo Jesús que la bendición del Padre, que la bendición tuya, Hijo, y que tu bendición, Espíritu Santo, descienda sobre cada vida, Señor, esta mañana. Padre, gracias porque tú tomas control, Señor Dios mío, del cuerpo de cada uno de mis hermanos, su salud, sus vías respiratorias sanas, limpias, abiertas, despejadas. Padre, gracias. Toda dolencia, toda enfermedad, Señor, se va en el nombre de Jesús. Y creemos también que la provisión física, económica, está sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada familia, Señor. Tu protección, Señor. Tu palabra dice que nuestra entrada y nuestra salida es guardada delante de ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, damos honor y damos gloria y damos gracias a ti, Señor. Damos gracias porque tú has sido bueno y hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y lo seguirás haciendo porque somos tu casa, somos tu iglesia, somos tuyos, somos de Cristo, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga. Un aplauso al Señor. Con todo el corazón